Cuento de papel y tinta azul, por Diego Moreno. Qué dilema, pensaba Marcos, buscando una banca en el parque para sentarse a escribir. Si en el final condenaba a muerte al protagonista, el juego se le complicaba. Mejor liberarlo, dejarlo ir. Las hojas secas crujían bajo sus botas y cada paso reforzaba su indecisión. Ya ubicado a gusto, advirtió que siempre le ocurría lo mismo. Se envolvía tanto entre naufragios metafísicos que en la más mínima decisión sobre la suerte de alguno de los personajes se jugaba su propia vida. Lo abrumaba la certeza de que ese mundo paralelo, la literatura, escapaba de sus límites de papel para apuñalar este otro mundo. Pero en algún rincón de este otro mundo, él ahora andaba entre el silbido de aquel viento de otoño que le quemaba la piel. Oía también cómo lo aplaudían las ramas, las hojas de los ombúes. Sonrió. Por primera vez en la vida se imaginó ovacionado, el actor principal. ¿De qué? Eso no importaba. Eran las 15:43 y el tímido sol le lanzaba un guiño que lo invitaba a seguir disfrutando de una tarde fuera de casa. Entonces abrió la libreta y se dejó capturar por el cuento que había empezado a escribir. Después de un rato de darle vueltas y vueltas a la trama, percibió la vibración del celular en el bolsillo del pantalón. En la pantalla titilaba número privado. No quería hablar con ningún desconocido. Dudando, lo dejó vibrar unos segundos. Luego pensó que tal vez sería el editor de alguna de las revistas baratas en las que escribía, y él andaba sin un peso. Cerró la libreta y contestó. «Marcos», dijo una voz de hombre. «¿Quién habla?» Con la comunicación entrecortada, logró identificar la voz de su tío. Se pasó el aparato de un lado a otro intentando escuchar mejor, pero una algarabía de fondo lo hacía difícil. Captaba muy poco, algo así como que había un bombardeo. ¿Qué? No oigo nada. ¿Bombardeo? Me dice. La llamada se cortó. Marcos lo intentó, pero no consiguió comunicarse. Probó con otros números de conocidos y familiares. Caso perdido. Pero Marcos había logrado comprender que su pueblo, a miles de kilómetros de distancia, otra vez estaba bajo el efecto de la estupidez humana. Marcos había inmigrado desde un país lejano, donde la violencia había sido el pan de cada día desde que era niño. Se levantó y dio un par de pasos en círculo, pensativo. Buscaba una explicación coherente entre cientos de ideas que se le mezclaban. Insistió con su teléfono una y otra vez, pero todas las líneas parecían bloqueadas. Se sentó y respiró profundo. Vio su libreta en el piso, pero no le importó. Al otro extremo del parque, algunos niños se jugaban la vida detrás de una pelota. En ellos, Marcos veía a los niños de su ciudad huyendo de bolas de fuego que los perseguían sin razón. Imploraban cualquier explicación, pero al igual que él, no encontraban respuesta. Confuso, levantó la libreta, plasmó un par de frases sin sentido, pero luego entre ellas se fueron aliando y de a poco encontraron su propia forma. Como en la mayoría de sus cuentos, llovía. Al tiempo que él arrojaba palabras de tinta azul sobre el papel, baldazos de agua caían de las nubes y el pueblo narrado sucumbía. A miles de kilómetros, el suyo también sucumbía. Imaginaba proyectiles que diluviaban desde el cielo, explotaban y arrasaban todo. Seguía escribiendo sin pensar. Imágenes confusas rondaban por su cabeza. Lluvia, estallidos, su gente, la del cuento, el cemento y el papel. El olor a pólvora y a sangre que se le colaba por las narices. Las palabras cada vez llovían con más fuerza. De las letras lloraban chorros que humedecían la hoja. Marcos escribía con rabia.
El agua derretía la tinta, que ahora resbalaba por paisajes blancos y encontraba barriguitas azules que también se disolvían. Las letras se fusionaban, se adherían, se confundían con otros signos, y las palabras con otros gritos, otros llantos. Todo se convertía en manchas que se ligaban a otras manchas, se aliaban, se rechazaban en sombras, bosques espesos, almacenes, edificios, niños, gente de todo tipo, terrenos baldíos. La tempestad, la pólvora, la tinta y los lamentos dibujaban otro mundo que él ya conocía. Escribía sin parar. En un espacio en blanco, arenas movedizas se tragaban el agua, las letras, los gemidos. De pronto, la pluma empezó a hundirse en el pantano. Luego los dedos, despacio, fueron penetrando las entrañas de la hoja. Succionados casi con ternura, manos y brazos se sumergieron, al igual que el resto del cuerpo. Marcos se entregó sumiso, resbalando hacia la oscuridad. Un fondo negro lo cegó. Intentó moverse y entonces se supo atrapado. Inmóvil, momificado durante varios minutos, tal vez horas, respiraba hondo para conservar la calma, sin buscar explicación de nada. Vaciaba su mente, enfocándose en el murmullo de la lluvia, percibiendo cómo disminuía hasta silenciarse. De pronto lo aturdió el aullido de un avión. Logró abrir los párpados pegados por el fango. Un rayo de sol lo encandiló. Segundos después se adaptó a la luz y se vio cubierto por un barro seco y duro que ahora cedía y lo liberaba de a poco. Uno tras otro, los aviones atravesaban el cielo lanzando proyectiles. Pudo liberarse y se levantó deprisa y miró a su alrededor, confundido, ese mundo teñido de azul. El fuego se elevaba en medio de las ruinas y densas nubes de humo se tragaban todo. Marcos, sin entender, se quedó paralizado, hasta que una explosión lo sacudió y lo obligó a correr. Corrió entonces por una calle blanca manchada de azul. Huía sin saber a dónde, entre casas destruidas, intentando reconocer la de sus padres. En cada cruce se desviaba sin rumbo. Charcos de tinta inundaban todo. Identificó palabras de su propio texto pintadas en el piso y pasó sobre ellas sin siquiera detallarlas. El ruido de los aviones lo acechaba y él seguía huyendo empapado en sudor y lodo y cada vez con menos aire. Anhelaba alguna presencia humana, sin embargo, transitaba un pueblo desierto, ni un alma se cruzaba en el camino. De los rincones le llegaban lamentos y alaridos, pero no lograba ver a nadie. Todo temblaba al ritmo de las explosiones, se desplomaba el mundo. El humo y el olor a muerte lo asfixiaban. A lo lejos, los perros no paraban de ladrar. Entró en un camino de piedra estrecho y demarcado por una hilera de pinos que rechazaban la luz del sol y plasmaban una sombra interminable. El universo ondulaba como una hoja al viento. Al fin el camino terminó y Marcos remontó una colina cubierta de pasto y eucaliptos azules y algunas letras suyas que se habían salvado. El fuego se extendía y los aviones y las explosiones sonaban cada vez más cerca. Al correr, con los zapatos dejaba pinceladas de tinta deslizándose sobre un fondo blanco. Después de varias horas, lo frenó el borde de un abismo. En lo profundo, divisaba un fondo oscuro. Intentó saltar para refugiarse en ese infierno negro, pero algo raro lo anclaba, no lo soltaba. Retrocedió unos pasos, se impulsó y trató de lanzarse de nuevo, pero otra vez cayó en el punto de partida, como atado a un resorte. Sus pies se encontraban fundidos en ese mundo. Los aviones se acercaban más y más. En la distancia, los gritos se iban apagando. Marcos se agachó y permaneció allí, paralizado, la cabeza entre las rodillas. Con las yemas de los dedos percibió en el piso una textura extraña. Al presionar y pellizcar,
Percibió que se rasgaba, se arrugaba. Entonces levantó la cabeza y siguió arrugando, contrayendo bajo sus pies aquello que veía como un enorme pliego blanco manchado de azul. Vio cómo se iban deshaciendo los pinos, los restos de los muros que aún quedaban en pie, los postes de la luz, las callecitas. Se ahogaron los últimos ladridos. Rápidamente construyó una gran bola de papel. Pensó, pero los estallidos no le dieron más tiempo. Más allá del límite del papel, alcanzó a divisar el respaldo de la silla del parque, algunos ombúes. Abajo, la oscuridad lo esperaba. Arrugando los últimos metros, notó que sus pies también se replegaban. De a poco, Marcos se fue haciendo parte de aquella esfera enorme hasta quedar perdido en las tinieblas. Y una vez más ese universo negro. De espaldas al abismo, como pudo, encogió las piernas, se sacudió y se lanzó al vacío. Escapó. Marcos escapó, pero aquellos olores y sonidos no escaparon nunca más de él. Diego Moreno, @Moreno de Palabra, @sin tilde, @ Aldea de Escritores.